pedir que me acompañen a darle lectura a los versos 1 y 2. Cuando todos lo tengamos, podamos dar un amén o glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Bendito Padre Celestial, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Padre, te doy por la presencia de cada uno de mis hermanos que han dispuesto de su tiempo y de su corazón, Señor, para venir a darte toda la honra y toda la gloria, Padre, para venir a escuchar tu palabra, Señor, porque sabemos todos que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Gracias también te doy por mis hermanos que nos van a estar viendo a la distancia a través de las redes sociales. Bendecimos sus vidas de cada uno de ellos. Espíritu Santo, sé tú tomando el control en todo momento. Yo te pido, Señor, que yo sea solamente ese instrumento tuyo para hacer llegar a tu pueblo tu palabra y poder transmitir ese mensaje que hoy tienes para nosotros. Yo te pido que esta semilla sea sembrada en cada uno de los corazones que estamos aquí presentes y aún de los que nos van a estar viendo a la distancia, para que el día de mañana dé sus frutos, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra. Te bendecimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar nuestros lugares, hermanos. Para ir entendiendo el mensaje de esta noche, yo les voy a pedir que me acompañen a dar lectura al Salmo 51, pero en los versos del 1 al 8, por favor. Y le damos lectura todos juntos. Amén. Dice la palabra del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se declararán los huesos que has abatido. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, amada iglesia, yo quiero decirles que este Salmo 51 fue escrito por David, pero antes de ser escrito, este Salmo 51 fue hablado, fue una oración de desesperación, fue un clamor de un corazón angustiado, de un hombre suplicando el perdón de Dios. Y para entenderlo, yo necesito contarles un poco el contexto, en qué circunstancias y en qué momento de la vida de David él escribió este Salmo 51. Yo creo que todos conocemos quién fue David, ¿verdad? Y si no, déjenme decirles que fue un rey de Israel, uno de los grandes reyes de Israel. David, ese muchacho que muy joven, con una onda, logró vencer al gigante Goliat. ¿Sí? Ese hombre que en el transcurso de su vida pudo ver el poder, la mano de Dios en su vida. ¿De qué manera? Siempre librándolo. Lo libró de ese oso, del león, de las fieras, que él siempre estuvo rodeado cuando salía a pastar a sus ovejas. ¿Sí? David podía tener esa seguridad al decir que Dios lo cuidó a lo largo de su vida. Y yo pienso que también, aunque en estos momentos algunos de nosotros estemos pasando por una circunstancia difícil, ya sea de salud,
ya sea económica, ya sea problemas en el trabajo, problemas con la familia, cualquier enfermedad o viviendo posiblemente con alguna angustia en nuestro corazón, no podemos negar en esta noche que el Señor siempre ha estado con nosotros a lo largo de nuestra vida. Él siempre ha puesto su mano de poder a lo largo de nuestra vida. El Señor siempre ha estado con nosotros en todo momento. Él nunca nos ha abandonado. Él siempre está preocupado por cada uno de nosotros. David llegó a ser rey y generalmente cuando nos tornamos reyes, cuando llegamos a ser o a estar en lo más alto de lo que nosotros hemos planeado, ¿sí? Cuando, por ejemplo, logramos tener una casa, cuando llegamos a tener un auto, cuando nos sentimos realizados, cuando gozamos de una plena salud, cuando tenemos una estabilidad económica buena, cuando estamos felices con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, cuando gozamos de una salud plena, que no tenemos ninguna enfermedad, cuando podemos darnos cuenta que tenemos la oportunidad inclusive hasta de viajar, de salir de vacaciones, cuando llegamos a ser esos reyes y llegamos a estar en lo más alto, muchas veces nos llegamos a olvidar de cómo Dios nos ha cuidado a lo largo de nuestra vida. Yo les hago una pregunta, díganme, ¿qué sería de cada uno de nosotros si Dios no te hubiera cuidado a lo largo de tu vida? ¿Dónde estaríamos hoy? Generalmente, cuando tenemos comida en nuestro hogar, cuando tenemos dinero en la cartera, cuando no tenemos ningún problema de salud, nuestras vidas son buenas. Eso es una tendencia muchas veces a olvidarnos de quién nos ha cuidado a lo largo de nuestras vidas. Y déjame decirte que tanto ustedes como yo somos un milagro divino, porque Dios nos ha guiado a lo largo de nuestras vidas. Gracias a Él, tú y yo hoy estamos vivos y podemos respirar el día de hoy. Siempre, muchas veces nosotros salimos por la mañana a nuestras labores y regresamos ya muy tarde, muchas veces ya de noche. Y en el transcurso del día, ni siquiera nos damos cuenta de cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha librado de muchos peligros, inclusive hasta de la muerte. Y lo increíble de todo es que todavía hay gente que se atreve a decir, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Dios no existe. Y qué mal, porque el Dios maravilloso que te creó, que te dio la libertad, y es esa libertad que debería ser usada para alabar a Dios, para ser felices nosotros mismos y para dar felicidad a todos los que nos rodean, ya sea en la familia, en el trabajo o inclusive aquí en la congregación. No hemos sabido aprovechar esa felicidad y esa libertad que Dios nos ha dado. Y saben, a veces el tenerlo todo se vuelve desafortunado en la vida de los hombres. David llegó a ser rey, sí, ese rey que Dios guió a lo largo de su vida. Pero ¿saben una cosa? Ese David poderoso, al que Dios cuidó, ese David que de joven venció a Goliat y se enfrentó a diferentes animales, a diferentes fieras, y que siempre estuvo batalla tras batalla, también tuvo un momento de ocio. David, un día que estaba sin hacer nada, él subió a la azotea de su casa. Y aquí quiero decirles algo, hacer un paréntesis.
Hay un refrán que dice que la mente ociosa es taller del diablo. Yo quiero decirles que ustedes traten de nunca estar sin hacer nada. Traten siempre de leer, de escuchar buena música, de tener pensamientos positivos. Nunca dejen su mente en blanco, porque la mente que no hace nada, la mente que no trabaja, esa mente es taller del diablo. Amén. Y si David estaba sin hacer nada, ese momento de ocio que tuvo David, cuando él subió a su techo y de repente miró a la casa de su vecino y ahí miró a la mujer de su vecino que se estaba bañando. ¿Sí? David quedó impactado con la belleza de esa mujer. Pero esa mujer era la mujer de uno de sus generales, fiel al rey. Y ese general estaba en batalla. Y David, aprovechándose de la situación, aprovechándose de que él era el rey, mandó llamar a esa mujer hermosa. Esa mujer hermosa que había visto bañándose. Y todo esto está registrado en la palabra de Dios. Y a mí me admira que Dios, cuando nos cuenta la historia de los grandes hombres de la Biblia, no nos cuenta solamente de las cosas buenas, también nos cuenta de las cosas malas. ¿Y saben por qué? Porque si en la Biblia se contasen únicamente las cosas buenas de esos hombres santos de la Biblia, nosotros, cada uno de nosotros, nos desanimaríamos y creeríamos que sería imposible llegar a ser un buen cristiano. Mas, sin embargo, David siempre ha escrito también esos malos, perdón, Dios siempre ha escrito en la Biblia esos momentos de esos hombres, esos momentos también malos, porque ellos atravesaron por esos momentos malos. Y David les da esperanza. Ellos siempre tuvieron la esperanza. Así que yo te digo ahorita, si alguna vez nosotros, por algún motivo, llegamos a caer, llegamos a equivocarnos o pecamos, no nos desanimemos, ni pensemos que porque hemos fallado en alguna ocasión, ya todo está perdido. Claro que no. Dios siempre nos va a dar una esperanza, pero esa esperanza está en nosotros para poder hacerlo, en no permitir que nosotros caigamos, en salir adelante. Porque si esos hombres santos de la Biblia que pasaron por momentos difíciles, ellos tuvieron esperanza, ¿por qué no la hemos de tener ustedes y yo? Todos nosotros la podemos tener. Y nadie tiene derecho esta noche de salir de aquí sintiéndose derrotado, sintiéndose que porque una vez hemos caído, ya no nos vamos a poder levantar, sintiendo que Dios no nos va a perdonar si fallamos. Siempre hay esperanza. Y la vida del rey David, déjenme decirles que para mí me da esperanza. Ese hombre pecó con Betsabé, la esposa de su general, y después de pecar, la mandó de vuelta a su casa. Y miró para un lado, y miró para el otro lado, y se atrevió a decir, gracias a Dios, nadie me vio. ¿Se dan cuenta? Nuestro problema es que cuando queremos hacer cosas malas, miramos para todos lados, izquierda, derecha, enfrente, atrás, se nos olvida voltear para un lado, para arriba, porque nosotros nos podemos esconder de todos los hombres, pero de Dios jamás nos vamos a poder esconder.
Los hombres no pueden vernos, pero Dios sí. Dios sí nos ve. Ahora quisiera decirles que no sé si en estos momentos hay alguien aquí con un corazón que esté dolido. ¿Y saben por qué? Porque a lo mejor esta persona que está aquí con ese corazón dolido, a lo mejor le falló a Dios, pero nadie lo vio o nadie la vio. Creen que están en paz, pero en el fondo de su corazón no lo están. ¿Por qué? Porque saben que a Dios es imposible esconderle algo. Dios sabe todo. Dios conoce todo, cada uno de nuestros movimientos. Es imposible escondernos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y David tuvo que aprender con lágrimas y con el dolor de que los hombres no pueden esconderse de la presencia de nuestro Señor. Podrán esconderse de todos los hombres, pero de Dios no se van a esconder. Y David lo pasó, él lo sufrió. Y saben una cosa, el pecado siempre nos va a traer consecuencias. Un día, en una iglesia, terminaba un servicio y al salir de la iglesia el pastor, un joven se le acercó y le dijo, pastor, ¿por qué Dios no me ama? Y el pastor le contestó, claro que Dios te ama. No, pastor, Dios no me ama. ¿Sabe por qué? Yo tengo SIDA. Y si Dios me amara, Él ya me hubiera curado, Él ya me hubiera sanado. Y aquí es una de las cosas bien importantes que todos debemos de tomar en cuenta. Dios te ama, Dios te perdona, pero en la vida nuestros actos siempre van a tener consecuencias. Siempre vamos a tener consecuencias de esos actos inmundos, de haber pecado. Dios te perdona, sí, pero nuestros actos siempre tienen consecuencias. Y muchas veces nosotros nos confundimos. Este hombre, en estos momentos, este joven que tenía SIDA, ya no está más con nosotros. Él ya ha muerto. Pero yo estoy seguro y estoy con la convicción de que cuando Cristo vuelva, Él va a resucitar, porque Dios lo perdonó. Y Él murió sabiendo que Dios lo había perdonado, con la seguridad de que había tenido el perdón divino. Nosotros muchas veces nos confundimos y muchas veces el problema no es que Dios no nos perdone. Nosotros creemos que Dios no nos perdona. Él nos perdona. Pero también nosotros debemos de aprender y asumir nuestras consecuencias. Nosotros no podemos jugar con el pecado. No podemos acercarnos a Él. Lo maravilloso es que Dios te perdona. No importa lo que hayas hecho, pero la vida puede siempre no perdonarte. Por eso es mejor que nosotros siempre nos alejemos de ese pecado, de los pecados, de la tentación, cualquiera que fuese. Un día, Betsabé le mandó un papelito escrito al rey David y le dijo, rey, estamos en problemas. Ahora yo estoy embarazada. Estoy esperando un hijo tuyo, Señor. Y solo existe una manera de enfrentar el pecado, y es caer arrodillado y pedir perdón a Dios. Y reconocer que reconocer ese pecado delante de los hombres. Pero muchas veces nosotros los hombres no aprendemos muchas veces la lección, porque caemos y volvemos a caer. No aprendemos esa lección.
Muchas veces nosotros tratamos de escondernos, tratamos de mentir, tratamos de engañar. Es mentira, decimos, no es cierto, ¿sí? Y a veces somos tan expertos, tan inteligentes, que acusamos a otros tratando de esconder nuestro propio pecado. ¿Saben lo que hizo David? Hizo un plan malvado. Mandó traer al general de la guerra, al esposo de Betsabé. Lo hizo emborracharse para ver si borracho se acostaba con su esposa, a fin de creer que el hijo que ella estaba esperando, ese hijo era suyo. Pero su plan falló. Ese plan que él había tramado siendo rey. Muchas veces nosotros decimos, ¿cómo es posible? Y lo creemos. ¿Cómo es posible que una persona, siendo un rey, con esa capacidad que él tenía, se haya atrevido a hacer ese plan? Pero ¿saben una cosa? Yo quiero decirles que ahorita que estamos todos nosotros aquí reunidos y que conocemos de Dios, nosotros lo podemos pensar así. ¿Cómo es posible que haya gente tan malvada que se atreva a hacer cosas tan ruines, cosas tan horribles? ¿Cómo es posible? Pero déjame decirte una cosa. Aléjate de Dios y vas a sacar ese monstruo que todos traemos dentro. Porque todos traemos ese monstruo dentro. Que cuando nos alejamos de Dios, no te imaginas las cosas tan horribles que puedes ser capaz de hacer. Podemos hacer cosas ruines, cosas malas. Sepárate de Él y tú no eres capaz de imaginarte esas cosas horribles que puedes hacer. Aquí, cuando a David no le dio resultado su plan de la borrachera, entonces mandó llamar al general de la guerra. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo volvió a mandar, lo mandó a la guerra, pero ahora lo mandó al frente del batallón. Y no conforme con eso, mandó a sus hombres atrás para asegurarse que el general muriera. Y el general murió. Y cuando llegó esa noticia al rey de que el general había muerto, él todavía le hizo honores. Héroe de la nación, el general. Podemos darnos cuenta de cómo actúa un corazón cuando se aleja de la presencia de Dios. David lo hizo. Él se alejó. Ese corazón que David tenía fue capaz de haber maquilado esa muerte de ese general. Primero, de haber adulterado, de haber engañado, de haber mentido. Porque cuando lo hizo, él dijo, ahora que el general ha muerto, voy a mandar a traer a Betsabé y me voy a casar con ella. Al fin que ahora nadie va a saberlo. Mi secreto, nadie lo va a saber. Mi secreto nadie lo va a descubrir. Yo voy a seguir siendo el mismo rey de Israel, poderoso, ¿sí? Pero ¿saben una cosa? Lo vuelvo a repetir. De los hombres nos podemos esconder, pero de Dios nadie puede esconderse. Y saben, Dios lo sabe todo. Y Dios un día envió al profeta Natán para hablar con David. La historia está registrada en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, de los versos 1 al 15. Yo no se los voy a leer. Yo se los voy a contar. Voy a contar esa historia. El profeta Natán vino al rey y le dijo,
Rey, te voy a contar una historia y quiero que me des tu opinión, qué debemos hacer con este hombre. Y el rey, en su posición de rey y de justiciero, le dice, está bien, voy a aconsejarte, voy a darte mi opinión, cuéntame esa historia. Y el profeta Natán le cuenta la historia. Le dice, en una ciudad había un hombre rico, muy rico, tenía muchas vacas, muchos carneros, muchos corderos, muchos animales. Pero en esa misma ciudad había un hombre pobre que solamente tenían un corderito. Ese corderito lo tuvieron desde pequeño y toda la familia lo amaba, toda la familia lo cuidó. Ese corderito era como un miembro más de la familia. Todos lo amaban y lo querían. Mientras el rico tenía muchos corderos, muchas vacas y muchos animales. Y un día vino un visitante, se hospedó en la casa del hombre rico y él le quiso hacer una cena para darle de comer a este hombre. Y no pudo agarrar uno de tantos animales que él tenía, sino que le quitó al hombre pobre ese corderito. Mandó matar ese corderito que el hombre pobre tenía. Rey, dime, ¿qué debemos hacer con ese hombre rico? Y David le contestó. ¿Saben cómo se puso David? Se puso rojo de coraje, lleno de ira. Y le dijo, ese hombre debe morir, pero antes de morir tiene que darle 4 veces más lo que le ha quitado al hombre pobre. Esa fue la contestación de David, como consejero y justiciero de su reino. Pero en ese momento el profeta Natán se le acercó y poniéndole el dedo casi en su rostro le dijo, ese hombre eres tú, siendo tú rey, teniendo a todas las mujeres que pudieras haber tenido, te atreviste a quitarle a la única mujer de tu general, a la esposa de tu general, y todavía, para esconder tu pecado, le mandaste matar. Ahora tú te diste la sentencia. Tú tienes que pagar por esos actos que tú cometiste. Y en ese momento, David estremeció, dio la media vuelta y salió corriendo, desesperado, en la noche oscura. Corrió y corrió. Corrió como un loco y subió a una montaña. Se caía entre las piedras. Seguía corriendo hasta que encontró una cueva. Entró en esa cueva, cayendo de rodillas y ya sin fuerza. Él dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Oh Señor, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Solamente contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos queridos, esa noche, ahí en la cueva, ese hombre miserable, ese hombre adúltero, ese hombre asesino, ese rey malvado, esa noche, ahí en la cueva, ese hombre nació de nuevo y se levantó como un hombre nuevo, porque no importa lo que tú hayamos hecho, no importa lo malo que hayamos hecho en el pasado, no importa el momento en el que yo reconozca esos pecados que yo he cometido, en ese momento, que yo reconozca que soy el único culpable y clamo a Dios, en ese momento el Señor va a tener piedad de cada uno de nosotros. Y la sangre maravillosa de Jesús nos va a lavar todo el pecado, pero hay que reconocer
primero lo culpable que somos y no tratar de echarle la culpa a los demás, ni tratar de escondernos con mentiras, ni mucho menos ocultar las cosas. Porque lo podemos hacer, pero ante Dios no podemos ocultar nada. Y eso es lo que tenemos que analizar y reflexionar. En conclusión, no tientes al pecado, porque podrás esconderte de todos los hombres, hermano, pero de Dios jamás. Él conoce todo lo que sabe, conoce y sabe la vida de cada uno de nosotros, lo que nuestro corazón está sintiendo y lo que nuestro pensamiento tiene. Dios lo conoce. No tientes al pecado. Amén. Pero si por alguna razón caes o pecas, arrodíllate y pídele perdón a Dios y reconoce tus errores delante de los hombres. Y no trates de ocultarte o culpar a alguien. Aprendamos a pedir perdón para aprender a perdonar también a nuestros semejantes. Porque siempre tendremos esperanza. El rey David es un claro ejemplo de que si nos arrepentimos de corazón, Dios nos hará hombres y mujeres diferentes, conforme a su voluntad. Amén. Quisiera comentarles algo que está escrito nada más en el Salmo 51, en el verso 5, que dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir aquí con eso? En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, perdón. Aquí lo que nos quieren decir, lo decía nuestro pastor hace rato en la clase. Si nos vamos un poquito atrás, en Génesis, en la creación, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados, ¿sí?, para ser de una manera, de un espíritu y un conocimiento natural, ¿sí?, sin maldad, ser puros. Para ellos, el acercarse a Dios, el tener una buena relación con Dios, era muy sencillo. Para ellos era natural. Como para nosotros en estos momentos puede ser a lo mejor el respirar. Así como es para nosotros el fácil respirar, porque ¿quién de nosotros tiene dificultades para respirar en estos momentos? Nadie, ¿verdad? Para Adán y Eva, así era, natural obedecer a Dios. Pero ¿qué pasó cuando ellos pecaron? Ahí vino un acto misterioso que los llevó a un conocimiento pecaminoso, ¿sí?, a una conciencia y unos actos pecaminosos. ¿Y qué quiero decir con eso? De que ahora nosotros, los hombres, nos cuesta más trabajo ser a voluntad de Dios y preferimos orillarnos a los actos pecaminosos. Ahora a nosotros nos gusta pecar, nos gusta desobedecer a Dios, nos gusta andar en las fiestas deshonrando a nuestro Padre. Por eso cada uno de nosotros debemos hacer esa reflexión y ese conocimiento. ¿Qué es lo que a nosotros queremos como hijos de Dios para con nuestro Padre? Nosotros tenemos que saber pedirle perdón a Dios en todo momento, cuando nosotros tenemos algún error. Pero también debemos saber perdonar a los que nos ofenden. Porque ¿quién de nosotros tiene dificultades para respirar en estos momentos? Nadie, ¿verdad? Para Adán y Eva, así era, natural obedecer a Dios. Pero ¿qué pasó cuando ellos pecaron?
porque eso es lo que nos vino a enseñar nuestro Señor Jesús. No actuar con rencor, no actuar con coraje, con represalias, pensando inmediatamente en la venganza. Ah, me lo hizo, me las va a pagar. No, hermanos. Yo en lo personal me cuesta mucho trabajo y lo reconozco. Y me he arrodillado ante Dios y le he pedido, perdóname, Señor, porque ha sido difícil para mí. Es un proceso que he estado llevando. Y yo sé que para nadie es fácil. Nadie ha dicho que es fácil. Pero lo que sí sé es que debemos esforzarnos día a día y proseguir a la meta. Y el Señor va a obrar en cada uno de nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pongámonos de pie, por favor. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por tu palabra del día de hoy. Gracias, Señor, por enseñarnos la importancia de alejarnos del pecado, por enseñarnos a pedir perdón por todos nuestros actos que han sido contra ti, Padre. Por mentir, por culpar, por engañar, por no reconocer cuando nosotros tenemos la culpa, Señor. Gracias porque aunque caigamos, sabemos que siempre nos darás la mano, Padre, porque tú nos vas a levantar y comprendemos que tú estás siempre poniendo tu mano poderosa, porque donde estamos, tú siempre estás con nosotros, guiándonos, cuidándonos. Gracias, Padre, te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que han estado aquí presentes y aún por los que nos han visto a la distancia. A ti te damos la honra y te damos la gloria, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.